Dios Todopoderoso, le damos toda la gloria a Dios. Alabado y glorificado sea su poderoso nombre del Rey bien amado. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el capítulo 25 del libro de Mateo, en el versículo 14. Vamos a ver la parábola de los talentos, qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos va a enseñar en este día. Y estamos nosotros obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo un mandato que nos ordenó el Señor Jesucristo cuando nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí hallaréis la vida eterna. Escudriñemos la Escritura. Hay muchas formas de escudriñar la Escritura, estudiar la Escritura, y para que también no seamos engañados, y que sea el poderoso Espíritu Santo todo tiempo el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Mateo capítulo 25 versículo 14 en adelante, la parábola de los talentos, dice así la bendita palabra de Dios: con temor y reverencia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Subraye esa palabra, esa frase: conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. También subraya esa palabra, tuve miedo, porque esto de tener miedo no es de Dios. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, ahí está la sentencia. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor bien amado, te damos gracias una vez más. No nos cansamos de agradecer lo bueno que eres con nosotros, Rey bien amado. Te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por el bendito Espíritu Santo de Dios que ha sido derramado en nosotros, con nosotros. Bendito Señor amado. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, conforme lo que dice tu palabra, Padre, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios para transformar vidas. El poder de Dios
para sanar enfermos, el poder de Dios para proveer contra toda carestía, contra toda miseria, escasez, pobreza, enfermedad. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el poder de Dios está con nosotros y es suficiente para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bueno, glorifica tu nombre, Padre mío, una vez más, y que todos los oyentes y que tu presencia gloriosa esté en esos lugares, transformando vidas, transformando las mentes, dando más entendimiento, transformando los sentimientos. Señor amado, sé tú en nosotros. Tu bendita palabra nos dice claramente: pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora ya no va a ser la palabra solamente escrita como en las tablas de Moisés, sino que ahora son escritas, dice la Biblia, en nuestros corazones, puestas en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Inmediatamente después de que el Señor Jesucristo predicó, dijo la parábola de las 10 vírgenes, del pronto regreso que él iba a venir. Dijo la parábola de las 10 vírgenes, donde nos dice a nosotros como iglesia que estemos preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, para cuando Él regrese no nos encuentre durmiendo. La bendita palabra ahí nos dice en Mateo 25, cuando dijo el Señor Jesucristo de las 10 vírgenes, ahí vimos que la lámpara es la palabra de Dios, el aceite es el poderoso Espíritu Santo de Dios, y la luz que emana del aceite es la luz de Cristo que nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así alumbre, dice la Biblia. Dios es luz, y el que permanece en Dios permanece en la luz. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz de Cristo, del reino del odio al reino del amor. Que la luz de Cristo resplandezca en cada uno de ellos, a través de la palabra, a través del bendito Espíritu Santo y la luz de Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí permanece no estará en tinieblas, sino que será en él, dentro de esa persona, la luz de la vida. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender las cosas espirituales. Gloria a Dios. Porque es necesario nacer del agua y del Espíritu para que podamos entender las cosas espirituales y nos gocemos con esta bendita palabra. Porque el Espíritu Santo nos está revelando las cosas de arriba, las cosas celestiales. Y la palabra de Dios dice que nuestra carne está solamente pensando en lo terrenal. Y el apóstol Pablo nos exhorta diciendo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Así que en el nombre de Jesús vamos a empezar a desglosar esta bendita palabra y qué es lo que Dios nos tiene en esta enseñanza tan hermosa. Toda la palabra es hermosa, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Nos gozamos con la bendita palabra de Dios. Versículo 14 nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La parábola, pues sabemos que parábola es algo que Dios mismo, Él nos dijo en Mateo 13:35, lo que quiere decir parábola. Dice: abriré en parábolas mi boca. Eso es lo que dice. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Quiere decir que Jesús, a todo aquel que lo ama, le va a revelar sus secretos. Amén, va a declarar cosas Gloria escondidas desde la fundación del mundo. Declararé cosas escondidas. Abriré en parábolas mi boca, dijo el Señor Jesús. Aleluya. Una parábola es algo que nosotros, de lo terrenal, de lo que nosotros sabemos. Jesús lo está acomodando a lo celestial para que podamos entender las cosas celestiales en un lenguaje sencillo. Porque Jesús vemos que habla un lenguaje sencillo para que le entienda desde
el más analfabeto hasta el más intelectual, conozca y reconozca que es el Dios vivo y verdadero y podamos entender. Parábola es algo semejante, porque él mismo dice, el reino de los cielos será semejante a. Eso es lo que está diciendo, parábola. ¿Por qué le decían los fariseos? ¿Por qué a tus discípulos les hablas en parábolas? Y dice, porque a ellos les he sido revelado, pero para vosotros no, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Por eso es que mucha gente no puede entender la palabra de Dios, porque no está acomodada, porque no está llena del poderoso Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos revela, dice la Biblia, amén, todas las cosas. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios. Busquemos al Espíritu Santo hermoso, glorioso, que Él es el que está con nosotros aquí en esta tierra, el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, aquí está aplicando la palabra a Él mismo, que Jesús mismo está siendo semejante de que Él es ese hombre que se fue lejos, porque Él mismo dijo, me voy, pero vendré otra vez, vendré otra vez. Y dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, llamó a sus siervos, llamó a sus discípulos, a todo aquel que ha creído en esta bendita palabra, a todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Para ellos es esta bendita y hermosa palabra, y para los que no lo han hecho, entra, dice la bendita palabra de nuestro Dios, que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. A ver hasta cuándo la persona quiere entregarse al Señor completamente, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin excepción de personas, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la vida eterna la que está de por medio, no es cualquier cosa. Este hombre que se fue lejos está semejando que es el Señor Jesucristo. Dice, y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Los talentos, los dones, los regalos, las cualidades, las habilidades, todo esto que el hombre posee, no es del ser humano, todo esto proviene de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice, nada es vuestro, nada, ni aún nuestra propia vida le pertenece al Rey eterno, al Creador del universo, al que nos creó. Al bendito y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores le pertenecemos nosotros mismos, porque eso dice la Biblia. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo de Dios y que no les pertenece a ustedes? Así que nadie puede decir de los que conocen la palabra, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Eso es una frase que proviene del mundo, donde dice, yo con mi vida hago lo que quiera. En nosotros no, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Alabado y glorificado sea el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Los talentos, las habilidades, esas son las que Dios nos ha entregado, nos ha dado. Y vamos a ver a través de este poderoso y precioso estudio que quien da dones es el Padre, da dones el Hijo y da dones el Espíritu Santo. En la Biblia aparecen 21, oiga bien, 21 dones, regalos, habilidades que Dios provee para el ser humano. Bendito sea el Señor. 9 son dones del Espíritu Santo. 5 son los dones, los ministerios del Señor Jesucristo. Y 7 son los dones que da el Padre Celestial. Así que el Padre da dones, el Hijo da dones y el Espíritu Santo también tiene sus dones. Son 21 en total que aparecen en la palabra de Dios
los dones que Dios ha regalado a la humanidad. Aún los que no creen en Jesús, aún los que no le dan la gloria al Señor, Dios ha repartido esos dones para su creación. La sabiduría de los sabios, los doctores, los licenciados, esa sabiduría dice la Biblia que viene de lo alto. Así que nada es del ser humano, todo proviene del Rey bien amado. Que no lo reconozcan, eso es otra cosa, pero todo proviene de Él, el creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, nuestro creador, el eterno Dios. Aún la palabra de Dios dice que el mismo Dios tiene sus atributos. Hay 7 atributos de nuestro Dios, que Él es eterno, Él es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No se le ha acabado su poder, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. La Biblia dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por toda la eternidad. Él es el mismo. Él es omnipotente, quiere decir que Él es el todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Él es omnisciente, que Él conoce todas las cosas. Aparte de esos atributos, todos los atributos, los 7 atributos que menciona la Biblia de Dios, es que uno de los principales es que Dios es amor. Dios es amor, su benevolencia es tan grande con la humanidad que hasta aquí, a pesar de tanta maldad que hay en el mundo, hasta aquí su paciencia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. La compasión de Dios por la humanidad hasta aquí está dando tiempo. Bendito sea el Señor. Y la Biblia también dice que Dios es verdad, Dios es justicia. Son los 7 atributos que Él mismo tiene. Pero aún así, Él, con esos 7 atributos, nos da dones a nosotros. Aquí la parábola que está hablando de este hombre que está haciendo semejante al reino celestial, está hablando de talentos. Talento aquí en esta parábola no es como nosotros conocemos. Nosotros conocemos como que talento es una habilidad. Pero aquí está hablando de dinero. Dinero. En el tiempo antiguo, los teólogos, los que han estudiado más la palabra de Dios, han sacado esta conclusión de que un talento en dinero eran 6,000 denarios, el sueldo de 6,000 días, un sueldo de casi 20 años de un jornalero normal, de un sueldo mínimo. De un denario era lo que ganaba por un día, y un talento correspondía a 6,000 denarios. Eso dice la palabra de Dios. Así que el que recibió 5 talentos, porque es dinero lo que el Señor está hablando aquí, solo que se acomoda a lo espiritual, nosotros vamos a ver después, pero aquí a estos siervos se les encomendó una medida de dinero, conforme a su capacidad, porque Dios no nos va a dar algo que no podamos sobrellevar, que no podamos nosotros administrar. Es conforme a la capacidad de cada uno, según la soberanía de Dios y conforme a la capacidad de cada uno. No te va a dar algo que no puedas soportar, que no puedas resistir, sino que Él va a dar algo conforme a tu capacidad. Eso es nuestro Dios, porque sabemos, por eso dije los atributos de Dios, que Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Alabado y glorificado sea su poderoso nombre. Aquí está hablando de dinero. Así que al que le dio un talento le dio 6,000 denarios. No era cualquier cosa. Acomodándolo a nuestro tiempo, los conocedores, los exégetas de la Biblia, dicen que un talento equivale ahora, en este tiempo, a $500,000. Así que el que recibió 5 talentos recibió $2,5 millones. No era poca la cantidad para que administrara su dinero, pero era conforme a su capacidad. Dios vio que había capacidad en esa persona para que administrara los 5 talentos, los $2,5 millones. El que recibió 2 talentos recibió, en este tiempo, sería $1 millón. Y el que recibió un talento no recibió tan poquito, era $500,000 lo que le entregaron.
Si estuviera este hombre en este tiempo, dijera, te voy a entregar este $500,000 al que recibió un talento. Alabado y glorificado sea, para que podamos ir entendiendo un poquito esta parábola. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Quiere decir que era conforme a su capacidad, pero también puso a trabajar lo que Dios le había dado, lo que Dios le había delegado, lo puso a trabajar. Y conforme a su capacidad. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ver la palabra de Dios aquí en el versículo 17. Dice, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No explotó ese talento que Dios le dio. Acomodando esto a lo espiritual. Cuando empezamos este estudio hablé de los 21 dones. Los 7 dones que el Padre da a la creación están en el capítulo 12 de Romanos, empezando con el versículo 6. Capítulo 12, para que usted vea la palabra de Dios. Capítulo 12 del libro de Romanos. Aquí están los dones del Padre Celestial que da a la humanidad. Crea o no crean en Él. Por eso es que a veces no entendemos por qué hay gente tan buena y ni siquiera conoce la palabra de Dios. Ahora lo vamos a entender por qué. Porque es Dios mismo el que da a su creación. Porque Él hace llover sobre buenos y malos. Y hace salir su sol sobre buenos y malos. Ahora vamos a entender, porque a veces decimos, pero ¿cómo si ese ni conoce la palabra de Dios? ¿Y por qué es tan buena esa persona? Porque es Dios el que le ha dado esa habilidad, ese don, esa cualidad. Bendito. Vamos a ver el capítulo 12 del libro 6, del versículo 6 del libro de Romanos. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí la palabra profecía se acomoda a lo que dice la Biblia en el tiempo antiguo. Eso se tomaba como consejería. Usted ve gente que no conoce la Biblia, pero son muy buenos consejeros. Aquí se aplica a consejería. Hay muy buenas personas que son buenos consejeros, aunque no conozcan de la palabra de Dios, pero saben de la vida. Dicen que la mejor universidad es la vida y es la consejería. La Biblia dice, escucha al viejo en sus consejos. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Bendito sea el Señor. Le damos toda la gloria a Dios. Seguimos. O si el de servicio, en servir. Aquí está esta cualidad, este don, este regalo que Dios le da a la humanidad. El de servicio. Hay gente que le gusta mucho servir porque ya lo traen. Cuando se convierten al evangelio, mucho más todavía. Porque es un don, es una cualidad, es una habilidad que Dios le ha dado a estas personas. El servicio. El que enseña en la enseñanza. Otro don que Dios ha dado a la gente. Por eso hay muy buenos maestros en las escuelas seculares, porque es un don que Dios les ha dado. Se le llaman los dones del Padre que le da a la humanidad. Amén. Porque a veces queremos espiritualizarlo todo, pero aquí es donde vamos a entender muchas cosas. Hay muy buenos maestros, muy buenos abogados, muy buenos ingenieros. Vemos los edificios tan enormes, muy buenos arquitectos. Vemos los puentes tan grandes que hay. Y hay personas que hasta son ateas, pero ellos no saben que esa habilidad, ese don, esa cualidad se las ha dado el Padre Celestial. El que exhorta, hay muy buenos exhortadores. Y no precisamente en las predicaciones, me estoy refiriendo a la humanidad en general. Hay gente que sabe exhortar y sabe cómo exhortar. Ahora, estando en el evangelio también, hay gente que usa este don para exhortar. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista.
Él era un exhortador, grande exhortador por excelencia. Él mismo venía y exhortaba a la gente. Él no hacía señales, él no hablaba bonito, él no hablaba con amor. Él decía, raza de víboras, generación de víboras. Era una exhortación para la gente de su tiempo. El hacha ya está puesta. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Estaba diciendo, si ustedes no dan fruto, se van a ir al infierno. Esto es una exhortación. Pero cuando la palabra de Dios viene de parte de Él, aunque sea la palabra dura, causa efecto en las personas. Porque los que le oían decían, ay, viene el juicio. ¿Qué hacemos? No, pues bautízanos. Hasta hacían líneas para bautizarse con Juan el Bautista porque era un buen exhortador. Hasta el día de hoy hay muy buenos exhortadores. Cuando hay una palabra que te exhorta, que viene de parte de Dios, hay en el corazón un efecto grande donde decimos, de veras estoy mal, Señor, ayúdame en esta área. ¿Por qué? Porque ese es un don, la exhortación. No cualquiera puede exhortar. Porque hay muchos que hasta regañan y mandan juicio, pero como no viene de parte de Dios o no tienen este don, mejor lo que hace la gente es enojarse. Por eso, si sabes que no tienes ese don, mejor no meterse en eso de la exhortación. El que reparte con liberalidad. Hay gente que ya lo trae de nacimiento, que le gusta dar, no batallan para dar, para condolerse de la persona que tiene necesidad, del que anda, reparte con liberalidad, es libre para repartir, aún lo poco que tiene lo comparte. Y vemos gente así, más en la gente humilde, la gente de los ranchos, de los pueblos, aún todavía hay gente así que lo poco que tienen lo comparten. Y como he dicho, ni siquiera muchos conocen de la palabra de Dios, pero es un don del Padre Celestial, el repartir, el dar. Ahora, cuando se convierten al Evangelio de Dios, dan con más liberalidad todavía y lo hacen con alegría, porque es un don, es lo que Dios ha dado a esa persona. Ahora, ya estando en el poderoso evangelio del Señor Jesucristo, ya no es un don solamente, sino que es un mandato divino. Y nosotros, aunque no tengamos mucha gente no tenga ese don de repartir, ya lo que hace es obedecer la palabra de Dios. Señor, en tu nombre, Padre, yo obedezco y reparto. Si alguien tiene necesidad, y yo tengo, dice la Biblia, que si nosotros vemos a alguien padecer necesidad y tenemos, dice la Biblia, no te escondas de tu hermano. Es lo que dice la bendita palabra de Dios. Así que el dar, el que repartir, también es un don. El que preside, estos son los que no les da miedo, no les da vergüenza, no les da temor hablar en público. Presidir también quiere decir organizar. Hay buenos organizadores. Y lo vemos en el mundo secular, como hay gente que se organiza, hay gente que en las fábricas, en los negocios, gente que sabe organizarse. Esto viene de parte de Dios también. Presidir, hablar en público, saber cómo hablar en nombre de Jesús. Eso es lo que le pedimos al Señor Dios Todopoderoso. Que podamos hablar con denuedo, como decía el apóstol Pablo. Ayúdenme, decía, pido oración. El mismo apóstol Pablo decía, yo pido oración por mí, para que al abrir mi boca, hable con palabra de Dios con denuedo, o sea, fluido. Nosotros batallamos mucho con eso y pedimos al Señor que nos dé ese don de presidir. Bendito sea el Señor. Y el otro don, el número 7, es el de hacer misericordia. Los misericordiosos, dijo Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bendito sea el Señor. La misericordia, hay gente que sí, no nada más dice, ay, pobrecito, ay, y no queda ahí, sino que hace algo. Es gente misericordiosa, gente con compasión. Ahora ya vimos los 7 dones. En este caso serían los 7 talentos que Dios le ha dado a la humanidad. Los 9 dones del Espíritu Santo, también dice la bendita palabra de Dios, ahí están en 1 Corintios. Pero antes vamos a los dones de nuestro Señor Jesucristo.
Ya vimos los dones del Padre. Ahora vamos a ver los dones del Hijo, el bendito Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo. El libro de Efesios en el capítulo 4 habla de los 5 ministerios, que son los 5 regalos, los 5 dones, habilidades, cualidades, talentos que Jesús mismo dio a su iglesia. Esto ya es para los que están en la iglesia. Ya vimos lo que el Padre da a la humanidad en general, pero ahora ya vamos a entrar dentro de los que están dentro ya del reino de Dios, dentro de la iglesia. Aquí está hablando de los 5 ministerios que Jesús mismo ha donado. Es una donación porque son dones, son regalos para su iglesia, para edificación de la iglesia. No es para que alguien se llene de vanidad, de vanagloria, de altivez o se ensoberbezca, que diga yo soy esto, yo soy pastor, yo soy apóstol, y yo no sé, se ponen muchos títulos, el presbítero, el apóstol, yo no sé, hay unos que tienen su tarjeta y tienen una lista de todo lo que son, y yo digo, ¿para qué tanta lista? Si cuando nos presentemos delante del Señor Jesucristo, lo único que nos va a decir es, bien, mi buen siervo fiel, es todo lo que va a decir. No va a decir bien, apóstol, bien, evangelista, va a decir bien, mi buen siervo. Eso es todo lo que somos, siervos. ¿Para qué? Somos colaboradores, dice la Biblia de la palabra de Dios, colaboradores de Cristo solamente. Nosotros, aleluya. Pero si Él nos da los títulos, es para su honra, para la gloria de Él. No es para que la persona se llene de soberbia. Óyelo bien. En aquel día solamente vamos a recibir esas palabras. Si es que nosotros explotamos los talentos que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos a ver los dones que nos ha dado el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Aleluya. Capítulo 4 del libro de Efesios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. En el versículo 10 y 11 vamos a leer. El que descendió, está hablando de Jesucristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios. Y él mismo, el Hijo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 5 dones, los 5 ministerios, como se conoce en la iglesia, que la Biblia sigue diciendo, bendito sea el Señor, que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso son los ministerios, para eso son estos dones, estos talentos que Dios nos ha dado. De la iglesia de apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, son para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, para edificar a los santos, para que nosotros vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Amén. Que vayamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 1 de aquí de Efesios dice, hijitos míos, yo sé que son poderosos en fe, son poderosos en amor, pero estoy orando por ustedes para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entre más lo conozcamos, más vamos adquiriendo lo de Él, más se nos va pegando lo de Él, entre más vamos conociendo a nuestro Dios Todopoderoso. A fin dice, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder y qué poder actúa en ustedes. Así que para que sepáis es un saber no de información, sino por la experiencia, experiencias que tengamos, experiencias con el Cristo de la gloria, experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos va a edificar y sobreedificar.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Sobre el fundamento que es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 nos dice que nadie puede poner otro fundamento más que el que está puesto. Ya no hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el cual todos nosotros, a través de los dones, a través de los ministerios, a través de estos regalos, talentos que Dios nos ha dado, vamos edificando sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Ya vimos los dones del Padre, los dones del Hijo, y vamos a ver los dones del poderoso Espíritu Santo de Dios, que esto ya es para la iglesia. Estos regalos son ya para sus hijos. En el capítulo 12 de primera carta a los Corintios, gloria a Dios, estamos escudriñando la Escritura y yo se los puedo decir así, pero yo quiero que usted lo vea en la palabra de Dios, porque viendo es como más se le va a quedar sellado en su corazón, se le va a quedar grabado en su corazón, ya no en las tablas de piedra, sino en su corazón. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 6, 12:6 de primera carta a los Corintios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Diversidad de operaciones. Ya vimos la diversidad de operaciones. Los dones del Padre, los dones del Hijo. Hay diversidad de operaciones. Ahora vamos a ver los dones del poderoso Espíritu Santo, que son 9 dones que están plasmados en esta palabra de Dios. Por eso yo le dije que hay 21 dones en la palabra de Dios. Son los 9 del Espíritu Santo, más 5 de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo, son 14, y 7 dones, talentos que nos ha dado Aleluya. Nuestro Dios, son 21 dones por todos que aparecen en la palabra de Dios. Si usted creía que nada más eran 9, la Biblia dice que son 21, gloria a Dios, pero tenemos que desglosarlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Esto no proviene de mente humana, esto tiene que haber revelación del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 7 del libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Allí está. 1, palabra de ciencia. 2, no tenemos tiempo de desglosar cada uno, solamente estamos viendo la diversidad que hay. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades. Por eso es que hay sanidades en la iglesia, porque es un don que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dice: procurad los dones mejores, anhelarlos, pero nosotros no nos va a ser dado el que nosotros queremos, sino que la Biblia aquí mismo dice que el Espíritu Santo se lo da en particular como Él quiere y a quien quiere. Así como de la parábola de los talentos, que dice que Dios en su soberanía le dio a cada uno conforme a su capacidad. Así son los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Conforme a la capacidad de cada uno, Él es el que reparte los dones. Ningún ministro, ningún apóstol, nadie puede jactarse de poner la mano sobre otros y decir: recibe el don de sanidad, recibe el don, porque es el Espíritu Santo el que los da. No hay ningún hombre terrenal que pueda dar los dones, es el poderoso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Ya vimos los dones, gloria a Dios. Espero que haya quedado claro esto de los dones. Esto yo no me lo saqué de la manga ni de ningún otro lado, sino que de la misma palabra de Dios, que es el bendito Espíritu Santo, el que nos revela, el que trae esta iluminación para que nosotros podamos exponer la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios sea edificado, para que el pueblo de Dios crezca en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, alabado y glorificado sea su poderoso nombre. Ahora yo sí quisiera que fuéramos también a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde el apóstol Pedro nos confirma
nos confirma esta palabra. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Allí está como sellando lo que son los dones, los que son los regalos, los talentos que Dios nos ha dado. Bendito el Dios Todopoderoso. Versículo 10, 4, 10 y 11 vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que los dones, talentos que Dios nos ha dado, que no lo enterremos, sino que lo negociemos, como en esta parábola que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros no enterremos el talento que Dios nos ha dado, que nosotros no debemos de estar preocupados, sino ocupados, no preocupados. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea que no es para el bien de nosotros mismos, es para el bien de otros. La palabra de Dios dice: cada uno estime a su compañero como superior a él mismo, no viendo su propio bien, sino el del otro. Gloria a Dios, sí, sin envidias, sin egoísmos. Es lo que nos dice la Escritura. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sabemos que la salvación es por gracia, y más gracia aún cuando recibimos esos dones, esos talentos de nuestro Dios. Es mucho más gracia, bendito sea el Señor. Versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. El poder no proviene de ningún ser humano, el poder proviene de Dios. Jesús lo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me seáis testigos en esta tierra. Ahí a los discípulos les dijo: allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta donde tú te encuentres, ser fiel testigo de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el evangelio, dice la bendita palabra de Dios, no es de palabras solamente, sino de poder. Y porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. El poder de Dios está con nosotros. Amén. Para resistir todo ataque del enemigo, para resistir toda confusión. En el nombre de Jesús nos queda claro, bendito Rey Todopoderoso, para que todo sea Dios, que Dios da, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios Todopoderoso. Ahora ya vimos que el apóstol Pedro confirma esto de los dones. Cada uno negociar con el talento que Dios nos ha dado, explotar el talento que Dios nos ha dado mientras estemos en esta tierra. Que no seamos, como dice la parábola aquí, casi al terminar, que no seamos malos y negligentes como el siervo que se le dio el talento, pero lo fue a enterrar. Y así hay mucha gente en la iglesia. Hablo a la iglesia solamente en este momento, a la iglesia donde tienen talentos, tienen habilidades, pero no los explotan, o si los explotan, o si lo están negociando, es quejándose. Y la palabra de Dios dice que no debe de ser quejándose. En el Salmo 100 dice la bendita palabra de Dios: servid a Jehová con alegría. Los dones que Dios te ha dado para servicio de su obra, tenemos que hacerlo con alegría. Amén. Porque la Biblia dice en el capítulo 28, óigalo bien, capítulo 28, versículo 47 y 48, donde habla de las maldiciones. Dice: por cuanto no serviste a Jehová con alegría. Sí, le está sirviendo, pero quejándose. No debe de haber quejas. O como muchos dicen: ¿y por qué yo? ¿Y por qué solamente yo? A ti te quiere el Señor, gloria a Dios. Por cuanto dice, por cuanto no serviste a Jehová con alegría, dice, Dios mandará sobre ti
estas maldiciones que te van a hacer falta, dice, todas las cosas. Él mismo va a provocar que te haga falta todo. Dice, va a mandar enfermedades sobre ti por cuanto no serviste con alegría. Pero el otro lado contrario, la palabra de Dios nos dice en Éxodo. En Éxodo, esto lo apunté, bendito sea el Señor, lo apunté por acá en el capítulo, en Éxodo 23, ahí sí quiero que vayamos a la palabra. Capítulo 23 del libro del Éxodo, alabado sea su santo y bendito nombre. Mire el beneficio que hay cuando le servimos a Dios con alegría, cuando explotamos los talentos como Él nos dice, con alegría. Capítulo 23 del libro de Éxodo. Busque capítulo 23, gloria a Dios, del libro de Éxodo. Aquí sí vamos a la palabra de Dios, porque yo quiero que esto quede sellado en su corazón para que le sirva a Dios con alegría, para que los talentos, las habilidades, los dones, las cualidades que Dios te ha dado para su servicio, lo hagas con alegría. Bendito sea el Señor. En el versículo 25, 23, 25 y 26. Mire lo que dice la bendita escritura. Hay grandes bendiciones. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Habla del servicio y de los dones. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y mire lo que dice la bendita palabra. Dios mismo dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. El libro de Job dice que nuestros días en esta tierra ya están determinados. Jesús mismo dice que cuando nosotros ponemos la plena confianza en Él, cuando habla la palabra de Dios en el Salmo 91, en el versículo 16, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y habla, dice, lo saciaré de larga vida. Aquí está hablando que Dios te va a dar larga vida. Y Jesús dijo que el ladrón vino a robar, vino a matar, vino a destruir, pero Él mismo se levanta como poderoso gigante. Y Jesús dice, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Y aquí la palabra de Dios nos dice que por cuanto le servimos a Él, sin quejarnos, con alegría, dice que Él, bendito sea el Señor, Él completará el número de nuestros días. No habrá estéril, no habrá mujer que aborte. Quiere decir que lo que la mujer, los hijos van a ser bendecidos, y va a quitar toda enfermedad de en medio de ti. Esa es una promesa que está plasmada en esta bendita palabra. Es una promesa que si la creemos, la llevamos a cabo en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Vamos a ser más que vencedores si obedecemos a esta bendita palabra. Los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado para su honra y para su gloria. Vamos a regresar a Mateo 25. Alabado sea su bendito y poderoso nombre. Para cerrar esto, gloria a Dios. Ya vimos que al que le dio 5 negoció y le dio otros 5. Bendito sea el Señor. Y la expresión lo mismo le dijo al que tenía 5 que al que tenía 2. Porque eso no es cuestión de capacidad, sino de actitud. La actitud del que también recibió 2 y dice que ganó otros 2 y entregó a su Señor. Cuando el Señor Jesús venga y estemos a cuentas, miren, entonces muchos dicen, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Los que no explotaron, los que tuvieron miedo, los que le dio vergüenza explotar ese talento, siervos malos y negligentes, son palabras textuales de Jesús. Jesús mismo está diciendo aquí, porque al que quitarle, pues dice el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Así que al que tiene, Dios le va dando más. Al que busca más del Espíritu Santo, al que busca más de Dios, Dios le va a revelar más, le va a dar más y más. Aunque es más responsabilidad, pero Dios mismo te va a dar las fuerzas para poder
para poder, Él te ayuda, dice la bendita palabra de Dios. Él te ayuda, dice, lleven mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que Él es el que te ayuda porque Él sabe la capacidad que tienes y Él te ayuda con esa carga que Él mismo pone. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una responsabilidad. Y como responsabilidad, Él mismo te da las fuerzas para hacerlo, porque lo haces con alegría. Ahí está la clave. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, contentos, con reconocimiento de que Él es Dios. Las palabras que habla aquí a los siervos que negociaron, a los que están, dice la palabra de Dios, a los que están ayudando, a los que están sirviendo en la obra del Señor, extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra, bendito sea el Señor. Para ellos es esta palabra que Dios nos dice aquí. Jesús mismo nos dice a los que estamos sirviéndole a Él: bien, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí hay como un juego de palabras. Habla de un pasado, habla de un futuro y habla de un presente. Porque cuando dice en lo poco fuiste, está hablando de un pasado. En lo poco fuiste fiel. Y luego dice en lo mucho te pondré. Está hablando de un futuro. Cuando estemos allá recibiendo las recompensas de nuestro Rey de la Gloria. Pero tú habla de un presente, y esto es para el día de hoy, para el tiempo presente. Cuando dice entra en el gozo de tu Señor, esto es para el tiempo de hoy. Entrar en el gozo del Señor es que cuando le sirves con alegría hay un gozo perpetuo en los corazones. Entra en el gozo de tu Señor. No vamos a esperar hasta aquel día entrar en el gozo del Señor, es ahora. Ahora mismo, a todo aquel que le sirve a Dios es con gozo, con alegría. Es el poderoso Espíritu Santo el que pone estas cosas. Porque la Biblia dice que las obras que nosotros hacemos en esta tierra sirviéndole a Dios van a ser probadas. Vamos a Primera de Corintios, también quiero que lo vea. Primera de Corintios capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3 de primera carta a los Corintios. Gloria a Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 10. Aquí está otra vez esta palabra. Conforme a la gracia. Aquí está, conforme a la gracia. Repartió los talentos a sus siervos. Este hombre, cuando se fue lejos, conforme a su capacidad y conforme a la soberanía de Dios. Dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, el apóstol Pablo hablando, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, mire cómo está trabajando para Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, aquí están, ¿qué es lo que estamos haciendo para Dios? ¿Qué es lo que se hace semejante nuestras obras? A oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El Señor asemeja la obra que nosotros hacemos. Si lo hacemos con alegría, va a ser oro puro, piedras preciosas. Y un día eso va a ser probado, dice la Biblia, por el fuego. Ya lo leímos. Cada uno, dice, cada cual el fuego la probará. Ahora ya vimos que los talentos, los dones, Dios mismo los va a probar. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, rápidamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 10. Y vamos a sellar con esto. Ese va a ser el día de las recompensas. El día que nosotros vamos a estar cara a cara con el Rey de la Gloria. Bendito sea el Señor. Un día, tarde o temprano, un día vamos a estar
frente a Él, dice la bendita palabra de Dios. Ahí no va a haber nadie, solamente tú y el Señor. Tú y Jesús en la oficina de nuestro Padre Celestial, allí solamente para que nosotros demos cuentas a nuestro Señor, que se fue lejos, pero Él dijo, vendré otra vez. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo para Él? Bendito sea el Señor, para que cuando hagamos cuentas con Él, como el hombre que se fue lejos de la parábola de los talentos, cuando regresó, hizo cuentas con Él. Ahora nosotros un día vamos a hacer cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros, o sea, no hay excepción, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a declarar en este juicio de los buenos, en este juicio de las recompensas, donde se va a dar las 5 coronas que habla la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aquí dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para declarar toda cosa que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea buena o sea mala. Y ya vimos que nuestras obras van a ser probadas. Si estamos edificando oro, piedras preciosas, la Biblia dice madera, hojarasca, heno, muchos se van a quemar allí las obras. Dicen, no, pues eso no es nada. Pero los que verdaderamente aman al Señor Jesucristo, lo están haciendo con alegría. Los talentos, las habilidades, por poco que sea. El que recibió 2 talentos no tuvo envidia del que recibió 5, sino que él, conforme a su capacidad, él lo hizo para su Señor. Y así es en este tiempo. Nosotros lo hacemos para nuestro Señor. Y cerramos con esto, bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestro servicio y vuestro amor con que habéis servido a los santos y sirviéndoles aún al cuerpo de Cristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él no es injusto para olvidar. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, Él nos va a declarar todas las cosas que hayamos hecho mientras estábamos en esta tierra, mientras estábamos en este cuerpo, sea buena o sea mala. Bendito sea el Señor. Bien, bien, mi buen siervo, mi buena sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré en aquel día. Ahora, entra en el gozo de tu Señor. Es ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Le damos toda la gloria al Señor por ayudarnos a escudriñar su palabra, por bendecirnos, por abrir nuestro entendimiento. Gloria a Dios, es Dios mismo que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo proviene de Él, todo proviene de Él, porque eso dice la bendita Escritura, porque todas las cosas por Él subsisten y a Él se le sujetan todas las cosas. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos estudiando la palabra de Dios y le damos gracias a Dios a todos, que empezamos con 25 seguidores, después 76, 101, ahorita veo que hay, en esta semana fueron 352 seguidores, ya va aumentando, bendito sea el Señor, pero todo es para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Eso nos ayuda a nosotros a seguir preparándonos más, a seguir edificándonos y a seguir trabajando en la obra de nuestro Rey bien amado. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les multiplique y que esos dones sean explotados a lo máximo en el nombre de Jesús. Amén.